Era finales de septiembre en las montañas rocosas, el tipo de otoño fresco y temprano en el que el aire está limpio, las hojas se vuelven doradas y todo parece tranquilo. Llevaba más de una década como guardabosques y, durante ese tiempo, lo había visto todo. Avistamientos de osos pardos, excursionistas perdidos e incluso algún ataque ocasional de pumas. Pero no había nada que pudiera haberme preparado para los acontecimientos de aquella noche, y a día de hoy sigo sin poder explicarme del todo lo que me encontré. Me destinaron a un puesto remoto en lo más profundo del parque, a kilómetros de cualquier ruta turística o zona de acampada. Mi trabajo era sencillo: vigilar la zona para detectar cualquier indicio de actividad ilegal. Cazadores furtivos, campistas fuera de los caminos trillados, cosas así. Pero lo que ocurre en estos lugares aislados de las rocosas es que la naturaleza puede parecer diferente, especialmente cuando se pone el sol. Esa noche comenzó como cualquier otra. Había hecho mi ronda habitual por la estación, comprobando el equipo, registrando los informes del día. El sol se había ocultado bajo la cresta de la montaña, proyectando largas sombras sobre el bosque. Cuando me instalé para pasar la noche, la única luz provenía de la pequeña hoguera que había encendido para calentarme. Aquí fuera no había cobertura de móvil y la recepción de radio era, en el mejor de los casos, deficiente. Solo estábamos la naturaleza y yo. Hacia medianoche, oí el primer sonido extraño. Era un ruido bajo y gutural, casi como un gruñido, pero no del todo. Reverberó entre los árboles, débil al principio, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme los nervios de punta. Me dije que probablemente era un oso, tal vez un lobo, pero había algo que no encajaba. No se parecía a ningún animal con el que estuviera familiarizado, y después de pasar tantos años en la naturaleza, llegas a conocer bastante bien los sonidos del bosque. Salí de la estación, linterna en mano, y escudriñé la arboleda. El bosque estaba inquietantemente silencioso. No había pájaros ni insectos, solo el susurro ocasional de las hojas en la brisa. Aquel crecimiento, o lo que fuera, se había detenido y por un momento casi me convencí de que me lo había imaginado. Pero entonces vi las huellas. En el borde del claro, donde la tierra blanda se unía a los árboles, había huellas profundas y pesadas en el suelo. Huellas de pisadas, pero no eran humanas. Eran enormes, casi el doble del tamaño de un pie humano, y parecían las de un depredador, con sus garras clavándose en la tierra a cada paso. Me arrodillé, pasé los dedos por las marcas y se me revolvió el estómago. Ningún oso o lobo podría haberlas dejado. Era algo más grande, mucho más pesado. Me invadió una sensación de inquietud, pero la reprimí. Me dije que solo era un oso, quizá uno grande, pero en el fondo sabía que no era cierto. Aún así, tenía un trabajo que hacer. Cogí mi rifle, por si acaso, y empecé a seguir las huellas hacia el bosque. Cuanto más me adentraba, mayor era mi sensación de temor. El haz de luz de la linterna apenas atravesaba la espesa oscuridad, y el silencio me resultaba opresivo. Seguí avanzando, con los ojos de un árbol a otro y los oídos atentos a cualquier señal de movimiento. Cada pocos metros veía más huellas que se adentraban en el denso bosque. Entonces lo oí de nuevo, ese gruñido bajo y retumbante, mucho más cerca esta vez. El corazón me latía con fuerza mientras giraba la linterna en la dirección del sonido. Durante una fracción de segundo vi movimiento. Algo enorme que desaparecía detrás de un árbol, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño tenía derecho a ser. Se me cortó la respiración y me quedé inmóvil, escuchando atentamente. El gruñido resonó de nuevo, pero esta vez fue seguido de un sonido diferente. Algo parecido a un chasquido. Era rápido, casi como el de un insecto, y me erizó la piel.
Retrocedí lentamente, con el rifle preparado, pero fuera lo que fuera, me estaba observando. Podía sentir su presencia, como un depredador acechando a su presa. Entonces, sin previo aviso, el bosque estalló en un estruendo. Las ramas se partieron, las hojas crujieron violentamente y lo vi. Una silueta enorme y corpulenta que se acercaba a mí, iluminada solo brevemente por el haz de luz de mi linterna. Medía al menos 3 metros. Estaba cubierto de pelaje oscuro y enmarañado, y sus largas extremidades terminaban en garras. Pero los ojos, esos brillantes ojos ámbar, se clavaron en mí y sentí un miedo puro y primitivo. No era solo un animal, era algo más, algo inteligente, algo que me perseguía. No pensé, corrí. Mis botas golpearon el suelo del bosque mientras me abría paso entre la maleza, con las pisadas de la criatura retumbando tras de mí. Se movía más rápido de lo que nada de su tamaño debería ser capaz, y sus gruñidos guturales se hacían más fuertes a cada paso. Podía oírlo chocar entre los árboles, acercándose a mí, y me esforcé más, con la adrenalina corriendo por mis venas. Tropecé de nuevo en el claro, apenas capaz de recuperar el aliento, y giré sobre mí mismo, levantando el rifle. Pero la criatura se había detenido. Se quedó justo al borde de la línea de árboles, observándome desde las sombras, con sus ojos brillantes atravesando la oscuridad. Soltó un último gruñido, bajo, amenazador, y luego retrocedió lentamente hacia el bosque, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Permanecí allí lo que me parecieron horas, con el rifle en alto y el corazón martilleándome en el pecho, esperando a que volviera. Pero no lo hizo. El bosque volvió a quedar en silencio, salvo por el crepitar del fuego a mis espaldas. Nunca informé del incidente a mis superiores. ¿Quién iba a creerme? ¿Una criatura humanoide gigante acechándome en las rocosas? No. Lo achacarían a un esfuerzo excesivo, o tal vez a un oso que había identificado mal en la oscuridad. Pero yo sé lo que vi. No era un oso. No era ningún animal que haya visto en la naturaleza. Hay algo en esas montañas, algo peligroso, algo que observa desde las sombras. Y si alguna vez tienes la mala suerte de cruzarte en su camino, lo sabrás, porque lo sentirás. Esa profunda sensación de terror que te dice que estás siendo cazado. He oído historias de otros guardas, susurros sobre extraños avistamientos en las zonas más remotas del parque, cosas de las que nadie quiere hablar por miedo a perder su trabajo, su credibilidad. Pero ahora les creo. Sea lo que acecha a las rocosas, lleva ahí mucho tiempo. Y sigue ahí fuera, esperando al próximo excursionista, al próximo guarda forestal, al próximo desafortunado que se adentre demasiado en su territorio. Me he pasado toda la vida haciendo senderismo, pero nada me había preparado para lo que ocurrió en Yosemite. Uno cree que sabe lo que le espera. Preciosas vistas, escarpados acantilados, densos bosques. Pero nada me preparó para aquella noche. Era mediados de julio, pleno verano, y el parque estaba abarrotado. Familias de vacaciones, excursionistas solitarios e incluso algunos grupos de ultracorredores que recorrían los senderos como si hubieran nacido en la montaña. Pero nosotros no íbamos por las rutas típicas. Mis amigos y yo habíamos oído hablar de un sendero fuera del mapa, uno de esos antiguos caminos de los guardas forestales que ya no se mantienen. La idea de encontrarlo y recorrerlo nos entusiasmó. ¿Una joya escondida en uno de los parques nacionales más famosos? ¿Cómo podíamos resistirnos? Éramos 5. Yo, mi mejor amigo Luke, su hermano pequeño Mike y otras 2 personas que habíamos conocido haciendo senderismo en Sequoia a principios de año, Sarah y Jen. Éramos un grupo experimentado, seguro de que podríamos hacer frente a todo lo que Yosemite nos deparara.
Así que hicimos las maletas, cargamos el equipo y comida suficiente para 3 días, y nos pusimos en marcha. Los 2 primeros días fueron una bendición. Las vistas eran impresionantes, cascadas que caían por los acantilados como en un sueño, el valle extendiéndose bajo nosotros a medida que subíamos. Teníamos una sensación de aislamiento, como si hubiéramos dejado atrás el mundo. Por la noche, las estrellas eran tan claras que parecía que podíamos cogerlas y arrancarlas del cielo. Incluso la fauna parecía más intensa, osos en la distancia, águilas volando en círculos, observándonos con esa calma depredadora. Pero al tercer día, las cosas empezaron a ponerse raras. Habíamos encontrado el antiguo sendero de los guardabosques. No era más que una tenue línea entre los árboles, casi cubierto de espesa maleza, pero el mapa confirmaba su existencia. Se adentraba en una zona remota del parque, lejos de los turistas y de los senderos bien mantenidos. Eso es lo que queríamos. Una aventura. Hacia la mitad del día, tropezamos con algo extraño. Un campamento. O, al menos, lo que había sido un campamento. Las tiendas todavía estaban allí, pero estaban destrozadas. Como si algo hubiera rasgado la tela con la ferocidad de un animal salvaje. Había recipientes de comida desparramados, vacíos y marcas de garras grabadas profundamente en los troncos de los árboles que rodeaban el lugar. Pero no había señales de personas, ni sangre, ni cuerpos, ni pertenencias, solo destrucción. Nos quedamos allí, en silencio, tratando de darle sentido. ¿Osos? Tal vez. Pero esto se sentía mal. Había algo demasiado preciso sobre la forma en que las cosas fueron destrozadas. Algo deliberado. «Debemos seguir adelante», dijo Luke. Su voz era firme, pero había un borde a la misma. Todos lo sentimos, la tensión subyacente que zumbaba en el aire. A medida que avanzábamos, el cielo empezó a cambiar. Nubes oscuras se cernían sobre nosotros, arremolinándose a una velocidad antinatural, proyectando largas sombras sobre el bosque. La temperatura bajó, con un frío repentino que te muerde la piel y te hace temblar, incluso en pleno verano. El bosque, que horas antes se había llenado del sonido de los pájaros y el susurro de las hojas, se sumió en un silencio espeluznante. Al caer la tarde, llegamos a un claro. Era amplio, vacío, rodeado de árboles tan altos que tapaban la mayor parte del cielo. En el centro del claro había algo que me heló la sangre, una enorme formación rocosa, casi como un altar, cubierta de lo que parecían viejas tallas. Eran toscos, desgastados por el tiempo y la intemperie, pero estaban ahí. Símbolos, formas extrañas, casi como animales pero retorcidos, alargados, equivocados. «¿Qué demonios es esto?», susurró Sara, acercándose a la roca. Pasó los dedos por encima de las tallas con el rostro pálido. Nadie tenía una respuesta. Acampamos lejos de la formación. De ninguna manera íbamos a dormir al lado de esa cosa. Pero la sensación de inquietud persistía, más pesada cada hora que pasaba. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, ensombreciendo el bosque, se levantó el viento. Aullaba entre los árboles, haciéndolos crujir y gemir, como si el bosque estuviera vivo y respirara. Aquella noche me desperté con el ruido de algo que se movía fuera de mi tienda. Al principio pensé que era solo el viento, pero entonces lo oí. Un crujido claro y deliberado de hojas y ramas bajo mis pies. Algo caminaba por nuestro campamento. Me incorporé, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Al abrir la cremallera de la tienda, sentí un ruido increíble. Salí al claro iluminado por la luna. El fuego seguía ardiendo y proyectaba un tenue resplandor sobre las tiendas. Pero algo iba mal. El aire estaba cargado de tensión, como si todo el bosque contuviera la respiración. De repente, vi una sombra alta, encorvada, de pie al borde de los árboles.
Su silueta estaba borrosa, pero pude ver que era enorme, de unos 2 o 3 metros de altura y extremidades largas y desgarbadas. Sus ojos reflejaban la luz del fuego y brillaban débilmente en la oscuridad. Por un momento pensé que era un oso, pero los osos no se mueven así. No tienen brazos tan largos ni piernas que se doblen en ángulos antinaturales. Se acercó y me quedé helado. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas no se movían. Podía oír su respiración, un sonido áspero y desigual que me erizó la piel. Y entonces soltó un gruñido bajo y gutural que me estremeció hasta la médula. «Despierta», me susurré, deseando que fuera una pesadilla. Pero no lo era. Los demás también debieron oírlo, porque vi a Luke y Mike salir a trompicones de sus tiendas, con los ojos muy abiertos por el miedo. Sarah y Jen estaban justo detrás de ellos. «¿Qué demonios es eso?», siseó Jen con voz temblorosa. Ninguno de nosotros tenía una respuesta. La cosa se acercó, su rostro aún oculto en la sombra, pero el gruñido se hizo más fuerte, más profundo, como si se estuviera preparando para algo. «¡Corred!», Luke gritó. No necesitábamos que nos lo dijeran 2 veces. Salimos corriendo, agarrando todo lo que pudimos y corriendo hacia el bosque. La criatura lanzó un rugido ensordecedor detrás de nosotros, tan fuerte que resonó entre los árboles. Podía oírla estrellarse contra la maleza, más rápido de lo que algo de ese tamaño debería ser capaz de moverse. Las ramas me azotaban la cara mientras corría, con el corazón palpitante y los pulmones ardiendo. Podía oír a los demás detrás de mí, sus pasos frenéticos, su respiración agitada. Pero la criatura estaba cada vez más cerca. Podía sentir su presencia acechándome, su gruñido retumbando en el aire como un trueno. No sé cuánto tiempo corrimos. El tiempo parecía difuminarse mientras corríamos por el oscuro bosque, con la única luz de las rendijas de luna que lograban abrirse paso entre las copas de los árboles. Finalmente llegamos a una cresta, una empinada bajada que conducía al valle. «¡Tenemos que saltar!», grité, mi voz apenas audible por encima del viento y los latidos de mi propio corazón. Sin vacilar, nos lanzamos por la cresta, dando tumbos y resbalando sobre las rocas y la tierra. Podía oír a la criatura por encima de nosotros. Su gruñido se convirtió en un rugido furioso cuando llegó al borde de la cresta. Pero no nos siguió. Se quedó allí, observando, con sus ojos brillando en la oscuridad mientras caíamos al valle. No dejamos de correr hasta que llegamos al sendero principal. Para entonces, el sol empezaba a salir, arrojando una tenue luz sobre el bosque. La criatura había desaparecido, pero el recuerdo de esos ojos brillantes, ese gruñido gutural, permaneció con nosotros. Nunca volvimos a ese sendero. Nunca volvimos a hablar de ello, al menos no en detalle. Pero a veces, por la noche, cuando el viento aúlla entre los árboles, oigo ese gruñido. Y me pregunto si sigue ahí fuera, observando, esperando, listo para atacar de nuevo. Siempre he sido el tipo de persona que ansía la aventura. Ya sabes, el tipo de persona que elige los caminos menos transitados, que sube más alto solo para ver qué hay más allá de la siguiente cresta y que se adentra en la naturaleza solo por la emoción de lo desconocido. Eso es lo que me llevó al Parque Nacional de los Glaciares, en Montana, el verano pasado. No tenía ni idea de que aquel viaje lo cambiaría todo para mí. Se suponía que iba a ser un viaje en solitario, una semana de senderismo, acampada y disfrute de la belleza agreste del parque. Lo había leído todo sobre él, los picos escarpados, los lagos cristalinos y la vida salvaje que parecía prosperar en la vasta naturaleza. Pero lo que no había leído era algo que todavía me persigue. Llegué al parque por la mañana temprano, impaciente por empezar. Tras conseguir el permiso y recibir las instrucciones de seguridad habituales, cuidado con los osos, no salirse del sendero, llevar agua suficiente, etc., me puse en marcha. El sol acababa de salir por las montañas,
proyectando una suave luz dorada sobre el paisaje, y durante los 2 primeros días fue perfecto. Hay algo en estar ahí fuera solo, tú y la naturaleza. El silencio, solo interrumpido por el susurro ocasional de las hojas o el sonido lejano del agua. Es tranquilo, incluso sereno, pero también te aísla de una forma que puede hacerte sentir pequeño. Sin embargo, esa sensación no me había molestado antes. De hecho, era lo que más me gustaba de las excursiones en solitario. Al tercer día, ya me había adentrado en el parque, lejos de los senderos principales y en plena naturaleza. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Había llegado a una zona llamada Main Glacier, conocida por su lejanía y su belleza agreste. El sendero era estrecho, serpenteaba entre densos bosques y a lo largo de escarpados acantilados que dominaban lagos de un azul gélido. No sé exactamente cuándo empezó, pero en algún momento empecé a sentir que me observaban. No era la sensación habitual que se tiene cuando se ve un ciervo en el bosque o se oye a un pájaro revolotear entre los árboles. No, esto era diferente. Era opresiva, pesada, como si algo invisible me siguiera, apenas fuera de mi vista. Al principio lo ignoré, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, estaba sola y era fácil volverse paranoica cuando no había nadie con quien hablar o distraerse. Pero a medida que avanzaba el día, la sensación iba en aumento. Hacia el mediodía, encontré un pequeño claro con una cabaña vieja y destartalada. Parecía antigua, sus paredes de madera estaban desgastadas y cubiertas de musgo, y el tejado estaba parcialmente hundido. No la había visto en ninguno de los mapas que había estudiado, y no había señales de que nadie hubiera estado allí en años. El sendero parecía continuar más allá, pero había algo en la cabaña que me atraía. Entré, sorteando con cuidado los escombros que cubrían el suelo. Olía a madera húmeda y a podredumbre, y el aire era denso, como si no se hubiera removido en décadas. Pero lo que más me llamó la atención fue la pared. Estaba cubierta de tallas, cientos de ellas, símbolos, formas y figuras grabadas profundamente en la madera. Algunos eran familiares, animales, árboles, montañas, pero otros eran extraños, inquietantes. Eran figuras retorcidas, grotescas, con los miembros alargados y distorsionados de formas que no tenían sentido. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire del interior de la cabaña me resultaba extraño, casi asfixiante, y la opresiva sensación de ser observado se multiplicó por 10. Me giré para marcharme, pero al hacerlo oí algo. Al principio era débil, apenas audible, pero estaba ahí. Un gruñido bajo y gutural que provenía de los árboles más allá del claro. Por un momento me convencí de que era un oso. Después de todo, este era el Parque Nacional de los Glaciares, tierra de osos. Pero entonces lo oí de nuevo, y esta vez estaba más cerca, demasiado cerca. Salí de la cabaña y escudriñé la arboleda en busca de cualquier señal de movimiento. El bosque estaba quieto, demasiado quieto. No había pájaros, ni susurro de hojas, solo silencio. Y entonces lo vi. Al borde del claro, parcialmente oculta por los árboles, había una figura. Era alta, imposiblemente alta, con hombros anchos y miembros largos y desgarbados. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje enmarañado, oscuro y áspero, pero su cara era algo salido de una pesadilla. Parecía humano, pero retorcido, contorsionado de un modo antinatural. Tenía los ojos negros, vacíos, que parecían absorber la luz, y la boca llena de dientes afilados y dentados. Retrocedí a trompicones, con el corazón acelerado. No era un oso, no era ningún animal que hubiera visto nunca. Era otra cosa, algo malo. Por un momento se quedó allí, mirándome. Y entonces, sin previo aviso, se movió. Rápido, demasiado rápido para algo de ese tamaño. Cargó contra mí y su gruñido se convirtió en un rugido ensordecedor que resonó en el bosque. Sentía que mis piernas eran de plomo mientras corría entre los árboles, con las ramas azotándome la cara y los brazos. El suelo era irregular, cubierto de raíces y rocas, y más de una vez tropecé,
y apenas pude agarrarme antes de caer. Pero no me detuve. No podía. La criatura estaba detrás de mí, lo bastante cerca como para oír su pesada respiración y sentir el suelo temblar bajo su peso. Miré hacia atrás una vez y la vi. Aquellos ojos negros y desalmados clavados en mí, la boca retorcida en un gruñido. En algún momento, ni siquiera sé cuánto tiempo, salí de entre los árboles y llegué a una cresta escarpada. Debajo de mí, el valle se extendía y los lagos brillaban bajo la luz mortecina. Pero no había tiempo para admirar la vista. La criatura seguía detrás de mí y sus gruñidos eran cada vez más fuertes y furiosos. No había a dónde ir. El sendero era demasiado estrecho, la pendiente demasiado pronunciada. Podía oír cómo se acercaba, el sonido de sus enormes patas golpeando el suelo, y en un último movimiento desesperado trepé por las rocas hasta un lado del sendero, encajándome entre dos rocas. Me senté allí con el corazón latiéndome con fuerza y la respiración entrecortada mientras esperaba. Ahora podía oírlo, justo debajo de mí, gruñendo, olfateando el aire. Y luego, silencio. No me moví, no me atrevía a respirar. Esperé, deseando que hubiera perdido mi olor, que se fuera. Pasaron minutos, tal vez horas. No sabría decirlo, pero finalmente los gruñidos se desvanecieron y el bosque volvió a su inquietante silencio. Cuando por fin bajé de las rocas, el sol se había puesto y la oscuridad se había apoderado del parque. Estaba a kilómetros del puesto de guardabosques más cercano, pero no me importaba. Tenía que salir de allí. No paré de correr hasta llegar al sendero principal. Nunca informé de lo que vi. ¿Quién me creería? ¿Una criatura en el bosque del Parque Nacional de los Glaciares? Pensarían que estaba loco, pero sé lo que vi. Y sé que todavía está ahí fuera, en algún lugar, al acecho en las sombras, a la espera de su próxima víctima. Así que si alguna vez te encuentras en las profundidades de Glacier, ten cuidado. Mantente en el camino y hagas lo que hagas, no vayas en busca de esa vieja cabaña. Algunas cosas es mejor no descubrirlas.